Saludos. Hoy exploramos un conjunto de documentos oficiales, recién salidos, digamos, de la imprenta. Son extractos del Diario de Centroamérica de Guatemala, con fecha 7 de noviembre de 2025. Tenemos sobre la mesa, resoluciones sobre energía, acuerdos sobre migración, también decisiones municipales de la capital y un montón de anuncios varios. Nuestra tarea hoy es extraer lo más jugoso, lo interesante. ¿Qué historias nos cuentan estos textos? Que a primera vista parecen áridos, ¿no? Sobre cómo funciona la administración pública. ¿Qué cambios se están gestando en Guatemala? Vamos a sumergirnos en estos papeles. Exacto. Pura jerga legal y técnica, a primera vista. Pero si rascamos un poquito la superficie, encontramos decisiones con impacto real. Vamos a analizar los detalles cruciales, el contexto, y por qué estas publicaciones, son más relevantes de lo que parecen. Sector energético. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la CNE, publicaron la Resolución 355-2025 y establece un nuevo procedimiento para fijar precios en sistemas eléctricos aislados rurales. Pero a ver, ¿no se supone que ya existían tarifas para eso? Buena pregunta, Ada. Mira, la clave aquí es que no están fijando tarifas directamente. No es el número final. Lo que definen es la metodología. O sea, el cómo se van a calcular los precios en esas comunidades rurales, las que no están conectadas a la red nacional principal, ¿entiendes? Ah, ya. Es una respuesta a nuevos lineamientos del Ministerio de Energía y Minas para formalizar el registro de estos sistemas. Básicamente, es el manual de instrucciones para calcular el costo del servicio, pero localmente. Entiendo, es el marco de cálculo, no la cifra. ¿Y cómo se arma ese rompecabezas del precio? ¿Cómo se calcula? Se construye sobre dos pilares principalmente. El precio de la generación de esa electricidad ahí mismo en el lugar y el precio de distribuirla en la red local. Ajá. Los costos de transmisión, esas torres grandes que vemos en las carreteras, usualmente aquí no aplican, porque en estos sistemas la planta está pegadita a la comunidad. Claro. La idea es reflejar lo que cuesta producir y entregar la energía en ese lugar específico. Para el precio de generación se consideran varios elementos. Uno es la inversión hecha en la planta, lo que llaman anualidad, que es como, distribuir el costo total de la planta a lo largo de su vida útil. Ok, la amortización. Exacto. Luego, los gastos de operación y mantenimiento, el famoso OPEX. O sea, lo que cuesta mantenerla funcionando día a día. Y si la planta quema algún combustible, diésel, por ejemplo, pues el costo de ese combustible. Hay fórmulas para cada componente. Suena lógico, pero mencionas anualidad, OPEX. ¿Algún detalle que llame la atención en cómo calculan esto? ¿Algo que nos dé una pista de su complejidad? Sí, hay varios detalles interesantes. Por ejemplo, los costos de operación, mantenimiento y combustible se estiman para el año, pero ojo, luego deben ajustarse con los gastos reales. Ah, mira. Esto implica que el operador local tiene que ser muy ordenado con sus cuentas. Aguardar facturas se ha dicho. Claro. Otro punto curioso, esa anualidad de la inversión puede ajustarse cada año usando un índice de precios al productor de Estados Unidos, el PPI. Espera, un índice de precios de Estados Unidos para calcular costos en una comunidad rural guatemalteca. ¿Por qué? Pues sí, es una práctica relativamente común, sobre todo en sectores donde la inversión inicial en equipos, como generadores o paneles solares importados, está muy ligada a precios internacionales, o directamente hecha en dólares. Entiendo. Se busca reflejar cómo cambia el costo de reposición de esos activos. Pero, y aquí viene un matiz importante, este ajuste con el PPI no aplica si la inversión la hizo el Estado guatemalteco. Ah, interesante. En ese caso, entra en juego el famoso artículo 47 de la Ley General de Electricidad, que usualmente implica que el Estado no busca necesariamente recuperar toda su inversión vía tarifa, no como un privado. Y sí, te confirmo, muchos de estos costos base se calculan en dólares. Fascinante esa distinción entre inversión pública y privada y el uso de referencias internacionales. Y el otro pilar, el precio de distribución, sigue una lógica parecida. Muy parecida en la estructura, sí. Se calcula considerando la inversión en la red de distribución local, los postes, los cables dentro de la comunidad, también como una anualidad, y los costos anuales de operar y mantener esa red, incluyendo las pérdidas de electricidad, que siempre hay. Ok. También tiene ajustes anuales, pero aquí los índices de referencia cambian. ¿Y cuáles se usan para la distribución? ¿Seguimos mirando a Estados Unidos? No,
Aquí se mira más hacia adentro, digamos. Se usa el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, a nivel nacional, el que publica el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, que mide la inflación local. Ajá. Y también se considera la tasa de cambio del quetzal frente al dólar. Los valores base son los del mes en que la instalación empieza a operar. Y de nuevo, la misma salvedad. ¿El artículo 47? Exacto. Si la red la construyó el Estado, aplica el artículo 47 y sus condiciones especiales, no este ajuste indexado. Entonces, para la distribución pesan más la inflación local y el tipo de cambio. Veo que hay factores económicos nacionales e internacionales influyendo directamente en la factura de luz de estas comunidades. Y además de estos costos por generar y distribuir, mencionan un cargo fijo por usuario. Correcto. Ese cargo fijo intenta cubrir costos que son, digamos, independientes de cuánta energía consuma cada hogar, como leer los medidores, emitir las facturas, mantener una oficina de atención al cliente, esas cosas. Ya. Se calcula dividiendo el costo anual estimado de estas actividades entre el número total de usuarios y los 12 meses. Así, el precio final que paga la persona es lo que consumió, o sea, generación más distribución, más ese cargo fijo mensual. ¿Y si hay subsidios del gobierno, como la tarifa social? Esos van por fuera. Esta metodología establece el costo técnico del servicio. Si el gobierno decide subsidiar una parte de ese costo, eso se aplica después, según las reglas del subsidio. Y un último detalle práctico. Aunque internamente se manejen dólares en los cálculos, la factura al usuario final siempre tiene que estar en quetzales. Claro, moneda local. Sí, usando la tasa de cambio oficial del Banco de Guatemala del periodo de consumo. Queda claro. Es una metodología bastante minuciosa. Busca al menos en papel que los precios en estas zonas aisladas reflejen los costos reales de llevarles electricidad, incorporando ajustes por inflación, tipo de cambio y diferenciando si la inversión fue pública o privada. La gran pregunta será, ¿cuán fácil o complejo sea aplicarla en la práctica para los operadores locales, no? Exacto. Ese es otro tema. Bueno. De la energía que ilumina las comunidades, pasemos ahora a las personas que se mueven a través de las fronteras. El Diario de Centroamérica también trae noticias importantes en materia migratoria. Hay varias reformas aprobadas por la Autoridad Migratoria Nacional, la AMN, a reglamentos del Instituto Guatemalteco de Migración, el IGM. ¿Qué es lo más relevante aquí? Hay dos paquetes de reformas que destacan, principalmente. El primero, contenido en los acuerdos AMN 01125 e IGM 038-2025, pone al día el reglamento para emitir certificaciones y constancias del IGM. ¿Qué tipo de documentos son esos y qué cambia? ¿Algo significativo? Bueno, se añaden formalmente al listado dos documentos: la constancia de estatus migratorio y la constancia de garante. Pero lo realmente interesante está en la validez y cómo se verifican. Fíjate. A ver. Normalmente, estos papeles tienen vigencia de 1 año y solo permiten que alguien, un banco, una institución, verifique su autenticidad electrónicamente 3 veces. Solo 3. La reforma introduce una excepción clave para la constancia de estatus migratorio. Esta podrá ser verificada electrónicamente sin límite de veces, durante su año de vigencia. Eso sí suena a una mejora práctica importante. ¿Qué implicación tiene eso? Pues podría simplificarle mucho la vida a las personas extranjeras residentes en Guatemala. Muchísimo. Si necesitan probar su estatus migratorio ante distintas entidades para abrir una cuenta, firmar un contrato, lo que sea, ya no tendrían esa preocupación de que se agoten las verificaciones electrónicas del documento. Hace la validación mucho más fluida, más reutilizable. Definitivamente. Un pequeño cambio con potencial gran impacto en la burocracia diaria. ¿Y el segundo paquete de reformas migratorias mencionaste que eran 2? El segundo, que viene en los acuerdos AMN 012-2025 e IGM 039-2025, ese le mete mano al reglamento de tarifas por servicios migratorios. Ajá, las tarifas. Aquí sí vemos ajustes en lo que cuestan los trámites. ¿Suben los precios? ¿Qué cambios de costos debemos notar? Sí, hay varias actualizaciones. Por ejemplo, sacar el pasaporte ordinario guatemalteco ahora costará $85 y tendrá una vigencia de 10 años. Antes creo recordar que eran $50 por 5 años. Cierto. Obtener la residencia permanente general sube a $700 y se le pone precio oficial a esa nueva constancia de garante, $20.
Pero sinceramente, lo más destacable de esta reforma no son tanto los aumentos, sino las nuevas excepciones al pago. Excepciones. Quienes no tendrán que pagar ciertas tarifas. Aquí es donde la reforma adquiere una dimensión social muy relevante. Muy. Se exceptúa del pago de varias tarifas importantes a dos grupos específicos. Primero, las personas a quienes Guatemala ya les ha reconocido oficialmente el estatuto de refugiado. He entendido. Y segundo, también a los niños, niñas y adolescentes, los NNA, que están solicitando ese estatuto. Eso es potente. ¿Qué trámites específicos le saldrán gratis a los refugiados reconocidos y a los menores solicitantes? Mira, la reforma los libera de pagar por ciertas constancias y certificaciones que puedan necesitar. Además, no tendrán que pagar la tarifa por ingresar la solicitud de residencia, ya sea temporal o permanente. ¡Qué bien! Y tampoco pagarán por la emisión del documento de residencia una vez que se la aprueben. Vaya. Es una medida que busca claramente facilitar la regularización y el acceso a documentación para una población que, bueno, por definición, está en una situación de vulnerabilidad. Definitivamente es un gesto significativo. Alinea la política de tarifas con los compromisos de protección internacional. Muy importante. Y más allá de estas reformas a reglamentos, el diario trae 4 acuerdos más de la AMN, ¿verdad? Del 013 al 016-2025. ¿Estos de qué tratan? Correcto. Son muy puntuales estos. Cada uno de estos 4 acuerdos aprueba la exención de visa para ingresar a Guatemala. Pero ojo, solo para los portadores de pasaportes oficiales o diplomáticos de un país específico. ¿Qué países? Los beneficiados son Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Curioso. Todos países de Asia Central. Exactamente. Esto podría ser una señal quizás de acercamientos o fortalecimiento de relaciones diplomáticas entre Guatemala y estas naciones centroasiáticas. O como mínimo, facilita los viajes de sus funcionarios en misión oficial. Les quita un trámite burocrático. Interesante cómo estos acuerdos nos dan pistas sobre movimientos diplomáticos. Bueno, dejemos las relaciones internacionales y aterricemos en la capital. El Consejo Municipal de Guatemala también tomó decisiones importantes. Se reflejan en los acuerdos COM 45 y COM 46. Empecemos por el COM 45, que reforma el reglamento de la Empresa Municipal de Transporte, la EMT. ¿Qué cambios trae para la gestión del transporte público? El cambio más visible, el que más salta a la vista, es la creación de una figura nueva: los asesores de la Junta Directiva de la EMT. Asesores. Sí, serán 3 titulares y 3 suplentes. Y lo interesante es quién los propone. Uno viene del sector sindical, específicamente, del Sindicato Mayoritario de Trabajadores de la Municipalidad. Otro, del sector de usuarios, propuesto por la Defensoría de Usuarios del Transporte Público de la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y el tercero, del sector estudiantil, propuesto por asociaciones de estudiantes universitarios. Suena un intento de abrir la puerta a más voces, ¿no? En las decisiones sobre el transporte de la ciudad. ¿Tendrán voto o solo voz? Tendrán voz en las sesiones de la Junta Directiva. Podrán dar su opinión, ser consultados formalmente. No tendrán voto, eso sí, pero recibirán dietas por asistir a las sesiones, igual que los miembros titulares y suplentes de la Junta. Ah, bien. La reforma aprovecha también para actualizar otros aspectos del funcionamiento de la Junta, ¿sabes? Los requisitos para ser miembro o asesor, las prohibiciones, cómo cubrir vacantes, las reglas de asistencia, el pago de dietas. Incluso aclara quién sustituye al gerente general si se ausenta temporalmente. Sería el director financiero o, si este falta, el director de operaciones de Transmetro. Entiendo. Una reestructuración de la gobernanza de la AMT buscando quizás mayor representatividad. El otro acuerdo municipal, el COM 46. Ese se mete con el ordenamiento territorial. Mencionaste que era técnico, pero con implicaciones urbanas importantes. Así es. Este acuerdo hace algo muy específico. Cancela la designación de zona especial que tenían 2 fincas. Fincas muy grandes. Estas fincas son propiedad del Instituto de Previsión Militar, el IPM, y están en una ubicación clave de la ciudad, lo que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, llama Distrito Central. Zonas especiales. ¿Qué significa eso? Suelen tener reglas de construcción y uso de suelo particulares, diferentes al resto. Al cancelar esa designación, las fincas entran, por así decirlo, al régimen general, o a uno nuevo. ¿Y qué régimen se les aplica ahora a estas fincas del IPM? ¿Se convierten en zonas residenciales, comerciales? Depende de la finca.
Para una de ellas, la finca 4651, el acuerdo dice que la Dirección de Planificación Urbana debe asignarle las zonas generales que correspondan según los criterios del POT vigente. Normal, digamos. Ok, ¿y la otra? Para la otra finca, la 9670, la instrucción es distinta y muy reveladora. Ordena a la misma dirección crear un plan de desarrollo urbano municipal específico para ese terreno. Un plan a medida para esa finca. ¿Se sabe con qué propósito? El acuerdo lo dice sin rodeos, ¿eh? El plan debe atender las necesidades y características del proyecto inmobiliario Distrito Futeca. Distrito Futeca. Exacto. Esto es una luz verde bastante clara. Indica que hay planes para un desarrollo de gran envergadura en esa área. Probablemente un complejo de uso mixto, oficinas, comercios, viviendas. Vaya. Y que se necesita una planificación detallada, casi un mini POT para esa zona específica. Es una señal de transformación urbana importante en ese sector. Aquí es donde la cosa se pone interesante urbanísticamente. Mencionaste que también había una autorización especial para la otra finca, la 4651, la que recibirá zonas generales del POT. Sí, y es un detalle técnico pero con consecuencias prácticas en el diseño. Importantes. El POT exige que un porcentaje mínimo de cada lote se deje como área permeable, o sea, área que permite que el agua de lluvia se infiltre en el suelo. Jardines, zonas sin pavimento. Ajá, ¿lo normal? Normalmente, esa área permeable debe distribuirse de cierta manera dentro del lote. Pues bien, este acuerdo da un permiso especial para la finca 4651. Autoriza que todo el porcentaje de área permeable requerido se pueda concentrar en cualquier parte de la finca, sin importar las zonas internas, residencial, comercial, etc., que se le asignen. ¿Y eso qué facilita? Construir más densamente en otras partes. Da una flexibilidad de diseño enorme. Permite, por ejemplo, agrupar toda el área verde obligatoria en un gran parque central dentro del desarrollo. Y a cambio, poder construir de forma más densa en otras partes de la finca. Sí, facilita diseños urbanos quizá más eficientes o atractivos desde el punto de vista inmobiliario. Diseños que tal vez no cumplirían con la regla estándar de distribuir las áreas permeables. Abre la puerta a soluciones de diseño específicas para un proyecto grande. Entendido. Decisiones técnicas con impacto directo en el paisaje urbano futuro de la capital. Fascinante. Finalmente, el diario de este día trae, como siempre, un montón de páginas de anuncios varios. Imposible detallarlos todos, claro, pero ¿qué tipo de historias nos cuentan estos pequeños avisos? Son como tomarle el pulso a la vida administrativa y legal del día a día, ¿no? Totalmente. Son un espejo de trámites cotidianos. Vemos, por ejemplo, varios edictos anunciando futuros matrimonios civiles. Algunos involucran a ciudadanos extranjeros, de México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, una muestra de la diversidad de uniones. Mira tú. También encontramos una solicitud formal de nacionalidad guatemalteca por naturalización. La presenta un médico originario de Cuba que busca convertirse en ciudadano. Algo que también salta a la vista es la cantidad enorme de avisos sobre títulos supletorios. Muchísimos. Exacto. Decenas y decenas de solicitudes para iniciar diligencias de titulación supletoria. Para quien no esté familiarizado, este es un proceso legal para obtener un título de propiedad formal sobre un terreno que se ha poseído por mucho tiempo pero que nunca fue inscrito en el Registro General de la Propiedad. Ah, claro. Las solicitudes vienen de todos los rincones del país, para terrenos rurales, urbanos, de tamaños muy diversos, desde lotes pequeños hasta fincas considerables. ¿Qué podemos inferir de esta avalancha constante de solicitudes de titulación supletoria? ¿Dice algo sobre la situación de la tierra? Pues podría ser un indicador persistente de los desafíos que aún existen en Guatemala respecto a la certeza jurídica de la tenencia de la tierra. Un gran desafío. Mucha gente es dueña, de hecho, de la tierra que trabaja o habita, pero sin un título registrado. Y eso les dificulta acceder a créditos, defenderse de disputas o heredarla formalmente. Claro. Claro, la titulación supletoria es una vía legal, a veces compleja, para intentar resolver esa inseguridad histórica sobre la propiedad. Una realidad estructural que se refleja en estos anuncios. ¿Y qué más encontramos en esta sección miscelánea? Pues vemos avisos de personas que quieren cambiarse legalmente el nombre. También encontramos el inicio de procesos sucesorios, o sea, los trámites para repartir herencias cuando alguien fallece, ya sea que haya dejado testamento, testamentario o no, intestado. Trámites familiares. Exacto.
y notificaciones judiciales de diversa índole, como el anuncio de una ejecución en la vía de apremio, básicamente un proceso para cobrar una deuda por la fuerza contra alguien que le debe una suma considerable a una entidad bancaria estatal. Así es, una mezcla fascinante que va desde lo muy personal, como decidir llamarse de otra manera, hasta procesos formales, como resolver herencias, buscar seguridad sobre la tierra o enfrentar consecuencias legales por deudas. Definitivamente una ventana a la vida legal y administrativa del país que a menudo pasa desapercibida. Entonces, resumiendo nuestro recorrido por el Diario de Centroamérica de hoy, lo que parecía un simple compilado de textos oficiales nos ha revelado bastante. Descubrimos una metodología nueva y detallada para calcular precios de electricidad en zonas rurales aisladas, con sus complejidades de índices y esas excepciones público-privadas. Ajá. Vimos cambios importantes en política migratoria, sobre todo esa significativa exención de pagos para refugiados y menores solicitantes, además de la apertura a diplomáticos de Asia Central. ¿Sí? Observamos ajustes en cómo se gobierna el transporte municipal en la capital, incorporando nuevas voces asesoras, y detectamos decisiones clave de planificación urbana que, allanan el camino para grandes proyectos inmobiliarios como Distrito Futeca, con reglas flexibles para su diseño. Y no olvidemos ese pulso constante de la vida administrativa reflejado en los anuncios varios, especialmente las numerosas solicitudes de titulación supletoria, que nos recuerdan los persistentes desafíos sobre la certeza de la propiedad de la tierra en muchas partes del país. Cierto, muy cierto, y todo esto, extraído de las publicaciones oficiales de un solo día, demuestra la cantidad de decisiones y procesos, grandes y pequeños, que están en marcha constantemente. Exactamente. Lo cual quizás nos deja con una reflexión para llevar, ¿no? Estos documentos muestran un esfuerzo considerable por crear regulaciones sofisticadas, como la de precios eléctricos, o por ajustar políticas en temas sensibles, como migración o desarrollo urbano. Sí. Pero, ¿cómo se logra que esa sofisticación normativa se traduzca en una aplicación que sea realmente efectiva, equitativa y transparente en la práctica? Pienso en la complejidad para un pequeño operador eléctrico rural, por ejemplo, o en asegurar que las exenciones a refugiados se apliquen sin trabas, o en garantizar que el desarrollo urbano a gran escala beneficie a la ciudad en su conjunto. Esa brecha entre la letra de la ley y la realidad en el terreno es siempre el gran desafío. Una excelente pregunta que queda flotando. ¿Cómo cerramos esa brecha entre el papel y la vida real? Material para seguir pensando.